En las historias de esta noche, la obsesión toma dos formas muy diferentes. Un escritor vago contrata a un sicario para que lo mate si no cumple con su número de páginas, y el contrato se vuelve terriblemente real. Y el amor inocente de un hombre por las piruletas se convierte en una locura dulce y pegajosa que lo devora desde dentro. Dos historias de adicción, desesperación y el sabor mortal de la motivación. Estaba harto de ser un escritor vago, así que contraté a un sicario para que me matara si no alcanzaba mi número de páginas. Lo encontré en Craigslist. La descripción del anuncio era corta y al grano, demasiado vago. La muerte emotiva. Contrata a un sicario personal por $100 mes para alcanzar tus metas, sin reembolsos, sin cancelaciones. Pensé que era gracioso al principio. Había una página de perfil completa para el tipo. Era calvo, tenía la nariz aplastada. Sus ojos eran como diminutos pinchazos en su cara gruesa, ojos de cerdo. Tenía las orejas de coliflor, grandes y hinchadas. Parecía una especie de personaje de dibujos animados hecho de carne. Lo más extraño, estaba sonriendo. No creía que se supusiera que los sicarios hicieran eso. Sus labios superiores e inferiores estaban dibujados en una sonrisa suave y cómplice, como si hubiera algún viejo chiste entre nosotros que él estuviera recordando. Habría sido reconfortante si hubiera sabido cuál era el chiste. Me daba escalofríos, pero estaba intrigado. Soy escritor y, para ser honesto, siempre he sido un poco vago. Todo se reduce a un problema con el que he estado lidiando la mayor parte de mi vida. Déjame pintarte un cuadro. Cualquier día de la semana voy a mi computadora y me siento a escribir. Tengo toda la intención de hacerlo por fin, de llegar por fin a esa escena en la que he estado pensando durante semanas. Abría el documento, estiraba los dedos y los movía para calentarlos. Luego me quedo mirando la página en blanco durante 10 segundos, 30 segundos. Parpadeo y de alguna manera han pasado 30 minutos y estoy metido hasta el fondo en Diablo 2. Era un desastre, pero sabía que si tenía la motivación adecuada podría terminar mi libro. Es un libro en el que he estado trabajando durante los últimos 5 años. Un musical histórico de misterio romance, capa y espada, con inspiración de Faulkner. Su uso de ska realmente embellece sus temas. Pero cada vez que avanzaba volvía a distraerme. Mi ventana de oportunidad se estaba cerrando. Ya no estaba en el instituto. Cosas de adultos como los impuestos y los seguros me estaban presionando. La inminente pérdida de mi libertad se cernía por todos lados, volviendo mi cerebro claustrofóbico. Sabía que si no terminaba esto ahora, estaría atrapado sirviendo mesas en el Golden Corral TM por el resto de mi vida. Donde quiera que iba, el olor a macarrones con queso, filete barato y ancianos pasados de su fecha de caducidad flotaba en un miasma maldito a mi alrededor. Incluso después de una década trabajando allí, nunca me había acostumbrado a esa combinación. Necesitaba ayuda profesional. Reuní mi coraje y respondí al anuncio. Recibí la confirmación del contrato y me preguntaron cuál quería que fuera mi objetivo semanal. Me tomé un tiempo para decidir un número.
Tenía que ser uno razonable, eso es simplemente establecer buenos objetivos. Tercera letra en SMART, alcanzable, attainable. Decidí que 10 páginas era una buena cantidad para empezar. En ese momento me pareció extraño que el sicario no me pidiera mi dirección o número de teléfono, pero no lo cuestioné demasiado. Él era el experto aquí, no yo. Envié el correo electrónico y una burbuja de gas nervioso se anudó en mi intestino inferior, calambres de ansiedad. Bebí un poco de Pepto y intenté relajarme. Me recordé a mí mismo que no estaba haciendo nada peligroso. Solo estaba poniendo mi trasero en marcha. Iba a estar bien. Esa primera semana estuve motivado. Terminé mis 10 páginas en 3 días. Se las envié a mi consultor de objetivos a medianoche del miércoles. Estaba triunfante, como Sir Gregor en la parte medieval de mi libro musical, cuando había acabado con una horda de zombies espaciales con tecnología de la Edad de Hierro. El solo de saxofón de jazz fue muy divertido de escribir. Después de unos minutos, recibí una notificación en mi teléfono, un correo electrónico de respuesta de mi sicario. Era un emoji de pulgar hacia arriba. Me relajé. Ni siquiera me había dado cuenta de que estaba tenso. Mirando hacia atrás, puede que haya gastado demasiada energía en esa primera semana porque la semana siguiente fue mucho más lenta. Para cuando llegó el jueves solo tenía unas 4 páginas. Esa noche estaba sentado en mi computadora haciendo ruidos raros con la boca y fingiendo que era un baterista profesional cuando noté algo en mi pared. Era un pequeño punto rojo. Parecía ser algún tipo de puntero láser. Estaba extrañamente estable, temblando un poco aquí y allá, casi como un pequeño latido. Lo miré fijamente durante mucho tiempo, tratando de averiguar qué era. Los calambres de ansiedad volvieron, burbujeando en mi estómago como un volcán inactivo. Me dije a mí mismo que era algún niño raro del vecindario jugando con su nuevo puntero láser. Volví a perder el tiempo, aunque los dolores en la parte baja de mi estómago se agudizaban. Un minuto después, sonó el timbre. Fui a abrir y en el felpudo había un sobre. Estaba impecable y sin marcar, lo cual era extraño. Lo recogí y lo sacudí. Parecía tener solo un trozo de papel dentro. Lo abrí, saqué el papel y lo leí. 3 días. Me tomó un momento entenderlo. ¿Era esto una broma? ¿Estaba la compañía de gas enfadada conmigo otra vez por no pagar mis facturas 3 meses seguidos? Entonces recordé al sicario que había contratado. Casi me río a carcajadas. Lo había olvidado por completo. Fuera quien, fuera este tipo, era bueno. Llevé la carta adentro y volví a mi computadora. El punto rojo estaba unas pulgadas más cerca de mi pantalla que antes. Empecé a teclear. Terminé mis 10 páginas el viernes. De nuevo me llené de sentimientos de victoria. Igual que el Zar Brian, el ruso que viaja en el tiempo cuando salva a Abraham Lincoln de un cyborg John Wilkes Booth, otra escena querida de mi libro. Envié las páginas al sicario. El punto rojo seguía en mi pared. Seguía temblando con una extraña regularidad que me oprimía el pecho. Llegó el correo electrónico de respuesta, otro pulgar hacia arriba. Cuando volví a mirar, el punto había desaparecido. Suspiré
y mis calambres de ansiedad bajaron de un 8 sobre 10 a un 4. Renové mi suscripción al final del mes. Era difícil discutir los resultados. Había escrito más en una semana que en los últimos 2 años combinados. Estaba funcionando. Además, una gran parte de mí realmente no creía que me fuera a matar. Eso sería ilegal. En mis momentos de duda me decía a mí mismo que alguien lo detendría si alguna vez se llegaba a eso. Pero una pequeña parte de mí no estaba tan segura. Las siguientes 2 semanas cumplí mis objetivos sin problemas. Creo que fue porque había clavado la carta que había recibido en mi pared. Cada vez que la miraba, sentía que mis dedos se movían más rápido sobre el teclado. Temblaban con un entusiasmo que nunca antes había sentido. En cierto modo, me encantaba el subidón. La semana siguiente, me topé con un bloqueo de escritor. Había una escena romántica entre un George Washington reanimado y un Jimmy Carter excitado que no me salía. Era un momento crucial en mi libro, básicamente clímax, y no podía superarlo. El viernes solo tenía una página escrita. Ahí fue cuando empecé a preocuparme. Al principio intenté falsear el sistema. Escribí un montón de palabras al azar para que pareciera que había escrito 10 páginas. Cuando presioné el botón de enviar, sentí el estómago lleno de cuchillos. 2 minutos después, llegó el correo de respuesta. Solo tenía 2 palabras. Buen intento. No podía salir de esta con engaños. Me quedé despierto toda esa noche en mi computadora, probando todo tipo de ideas en mi cabeza. Estaba bloqueado, tanto en el estómago como en el cerebro. Para cuando salió el sol a la mañana siguiente, todavía tenía solo una página escrita. También me había tomado una botella entera de antiácido para tratar de calmar mi estómago punzante. No funcionó. Tenía tiempo limitado para escribir el sábado ya que trabajaba un turno doble en el corral. Tenía facturas que pagar. Allí estaba lo suficientemente desesperado como para pedir ayuda a mis compañeros de trabajo con la escena romántica. La única ayuda que recibí fue que el asqueroso Tommy me llevó al baño a ver porno gay. Me quedé hasta el final del video para no herir sus sentimientos. Yo era el último que quedaba en el restaurante cuando llegó la hora de cerrar. Estaba limpiando vómito de una mesa de la fiesta de cumpleaños de un hombre de 80 años cuando sentí que mi estómago se contraía de nuevo. Fue tan fuerte que me doblé. Mientras intentaba no añadir más vómito al de la mesa, sentí un hormigueo en la espalda, pequeñas ondas y espasmos que me hicieron temblar por todas partes. Alguien me estaba mirando. Me di la vuelta lentamente, sujetándome el estómago. Mi sicario estaba de pie en la puerta. Mi corazón se detuvo. Era alto y corpulento de una manera que parecía casi falsa. Estaba tan quieto que era fácil pensar que en realidad estaba hecho de plástico. Su cuerpo se ondulaba con músculos de una manera grotesca e irreal, como animales palpitantes bajo su piel. Su cara era exactamente igual a la de su foto de perfil. Ojos de cerdo, un mentón suave, la pequeña sonrisa tan cómplice, tan inquietante. Sentí que el vómito me subía de nuevo a la garganta. La farola arrojaba un brillo agudo sobre su cabeza calva
que me lastimaba los ojos. Mis rodillas flaquearon y me apoyé en la mesa. Sentí mi mano tocar el vómito, pero no me importó. Traté de controlar mi respiración, pero era como tratar de detener un tren desbocado con una mano. Inútil. Mi sicario me miró fijamente durante mucho tiempo. No parpadeó. No se inmutó. Quería llorar. Se movió y yo salté como 3 metros en el aire. También me meé en los pantalones. Después de que mi cuerpo terminó de tener espasmos, me di cuenta de que no estaba tratando de atacarme. Solo había movido uno de sus brazos frente a él, su dedo índice apuntando hacia el cielo, recto y quieto. Articuló algo que no pude oír a través del cristal. Traté de leer sus labios. Me tomó unos segundos. Un día. Lo dijo 3 veces. Sonrió un poco más ampliamente, luego se dio la vuelta y caminó hacia la noche. Ni siquiera terminé de limpiar. Salí corriendo por la puerta, me subí a mi coche y me fui a casa tan rápido como pude. Casi chocó 3 veces. Finalmente entré en mi plaza de aparcamiento, salté y corrí hacia la puerta principal. Trastabillé con las llaves por un momento. Cada segundo contaba y mis dedos de salchicha los estaban desperdiciando. Después de un pequeño esfuerzo, conseguí que los pestillos giraran y abrí la puerta de golpe. Entré, cerré con llave y subí corriendo a mi computadora. La arranqué sin siquiera tomarme el tiempo de cambiarme los pantalones. Empecé a escribir. Lo intenté, de verdad. Para cuando llegó el domingo por la mañana, tenía 3 páginas. Me había derrumbado y usado algo del material que el asqueroso Tommy me mostró, pero tuve que borrarlo. No se sentía bien que Jimmy Carter dijera cosas así, excitado o no. En un momento dado, me desesperé tanto que llamé a la policía, pero dejaron de hablarme en el momento en que mencioné mi contrato. Pensaron que era algún tipo de broma pesada. Además, puede que haya pasado demasiado tiempo escribiendo mi libro. No pude evitarlo. Necesitaba practicar mi discurso de ascensor. Me atrincheré en mi habitación, cerré las puertas con llave, puse cosas en las ventanas, cualquier cosa para ganar tiempo. Vi videos de YouTube sobre el bloqueo del escritor mientras trabajaba. Cuando eso no ayudó, cambié a comedias románticas. En un momento dado, estaba viendo 3 películas diferentes a la vez a doble velocidad. También estaba poniendo el audiolibro de Una corte de rosas y espinas a todo volumen en un altavoz portátil. Las horas pasaban. Cuando faltaban 2 horas para la medianoche, tuve mi revelación. A mitad de Jerry Maguire. Era tan simple. La escena necesitaba a Tom Cruise y lo necesitaba urgentemente. El tercer miembro de la tríada, la persona que los une a todos. Fui a la página y empecé a teclear. Pasó 1 hora. 1 hora para la medianoche. Estaba en 5 páginas. Hice los cálculos en mi cabeza y supe que tenía que teclear más rápido. Me concentré en la historia, no en los errores más pequeños. Mientras tecleaba, dejé que los errores de tipeo se acumularan hasta formar una pila del tamaño de una montaña. Cada pensamiento que tenía lo ponía en la página. Me permití divagar, explicar las cosas de maneras largas y tortuosas. Podía arreglar eso en la revisión
Y no estaba nada mal, si se me permite decirlo. Media hora para la medianoche, 7 páginas. Mientras tecleaba, oí algo moverse detrás de mí. ¿Había algo en mi armario? Por un momento me detuve. Luego volví al trabajo. No tenía tiempo para comprobarlo. Seguí escribiendo. Alargué una conversación sobre a qué cita iban a ir los 3 solo para poder ganar otra página. 10 minutos, 9 páginas. Oí otro ruido detrás de mí. Sabía que no debería haber mirado. Sabía que debería haberlo ignorado. Pero terminé desperdiciando 30 segundos de mi precioso tiempo para mirar detrás de mí. Al principio no vi nada. Mi habitación estaba vacía, iluminada por la lámpara de mi escritorio con una luz naranja extrañamente plana. Entonces capté un destello desde un rincón oscuro. Lo vi. Estaba asomándose desde el armario. Una rendija de su cara era visible, esa misma media sonrisa tirando de sus mejillas. ¿Era su sonrisa más amplia ahora? La puerta se abrió a paso de caracol y allí estaba él. Emergió del armario como un gigante bíblico, con los hombros encorvados y la cabeza inclinada para no rozar el techo. Mi corazón se congeló. Se había vuelto más alto. Vio que lo estaba mirando y sus dientes se hicieron visibles mientras sus labios se retraían. Su boca era tan aterradora que me tomó un tiempo darme cuenta de que no me estaba mostrando los incisivos como un animal salvaje. Estaba sonriendo de oreja a oreja. Mi corazón estaba inundado de adrenalina y seguía adelante. No quería morir. No quería morir. Escribí y escribí y escribí tantos errores de tipeo, tantas líneas de diálogo cursi. Puede que incluso haya playado frases de como si fuera la primera vez. Adam Sandler estaba conmigo incluso frente a la muerte. 5 minutos, un poco más de media página restante. Con cada minuto podía sentir el golpe sordo de los pasos de mi sicario mientras daba otro paso hacia mí. Instintivamente miré hacia atrás y vi que no tenía nada en las manos. Eso no me hizo sentir mejor. Mi imaginación se desbocó con todo lo que podía hacerme con esas manos positivamente enormes con sus dedos extrañamente largos. Los dígitos estaban tensos, listos para agarrar, para aplastar, para hacerme algo horrible que me dejaría roto y destrozado en el suelo. Lo vi todo y supe que me pasaría con la certeza de un profeta. Tecleé furiosamente, mis dedos doliendo por el esfuerzo. Media página, un cuarto, un octavo. El sicario continuó avanzando. Estrellé mi dedo índice en la tecla del punto. Hecho. 1 minuto para la medianoche. 10 páginas. Respiré. Había terminado. Me volví para encarar al sicario. Él enarcó ligeramente las cejas hacia mí, todavía sonriendo de oreja a oreja. Una horrible comprensión me golpeó. Todavía tenía que enviar el correo electrónico. Mis dedos se deslizaron por los botones como si estuviera borracho. Quedaban 20 segundos. Arrastré el archivo incorrecto. Ni siquiera intenté eliminarlo. Simplemente seguí arrastrando hasta que el correcto cayó en su lugar. 10 segundos. Escribí la dirección de correo electrónico del sicario y sentí su aliento en mi nuca. Estaba caliente. Quemaba.
El sudor me corría por la nariz. 5 segundos. Fallé el botón de enviar en mi primer clic. 2 segundos. Alineé mi ratón con el avión de papel. 1. Le di a enviar y me alejé de la computadora. Me acurruqué en la esquina, mirando al sicario, con los brazos extendidos, protectoramente frente a mí. El sicario me devolvió la mirada, todavía sonriendo de oreja a oreja, con los brazos ligeramente hacia adelante y los dedos curvados en el aire, extendiéndose hacia mí. Un zumbido vino de su bolsillo. Metió la mano en el bolsillo y sacó un teléfono. Su sonrisa de oreja a oreja se desvaneció de nuevo a una sonrisa normal. Se desplazó por la pantalla un momento. No me moví. Durante 10 minutos lo vi leer. Finalmente me miró. Pude ver cómo fruncía el ceño. Contuve la respiración. Levantó la mano y yo cerré los ojos. Cuando no sentí que me estrangulaba, atisbé por entre mis párpados cerrados. Sus dedos estaban cerrados en un puño y su pulgar apuntaba directo al aire, un pulgar hacia arriba. Vomité. Por toda la alfombra, lo que se sentía como un bloque de cuchillos completo estaba rodando en mi estómago. Fui vagamente consciente de que el sicario salía de la habitación y cerraba la puerta con un clic. Sus pasos eran tan suaves. Esa fue la gota que colmó el vaso. No pude soportarlo más después de eso. Le envié un correo electrónico haciéndole saber que cancelaba la suscripción y que sus servicios no serían necesarios. Esperaba que lo entendiera. No recibí ninguna respuesta. Me quedé en la cama durante 3 días, al menos eso creo. No estoy seguro, como que perdí el conocimiento un poco. Ha pasado una semana y he empezado a recuperar la compostura. Ya no salto con cada pequeño ruido. Sí me encuentro mirando mucho hacia mi armario. A veces creo que veo ojos espiándome, pero cada vez que voy a comprobarlo no hay nada. Es domingo otra vez. Recibí una notificación antigua de mi teléfono diciéndome que envié mis 10 páginas. Una parte de mí quiere quedarse despierto y escribir, solo por si acaso, la forma perfecta de comer una piruleta. Tengo una confesión que hacer. Tengo una obsesión enfermiza con las piruletas. Y no me refiero solo a que me guste tomar una de vez en cuando, o incluso una al día. Literalmente no puedo parar de comerlas. Siempre me encantaron las piruletas de niño. No sé cuándo empezó, pero si me hubieras visto de niño, habrías visto una piruleta en mi boca, o al menos en mi mano. Mis padres siempre me decían que los dulces me pudrirían los dientes, e incluso intentaron quitármelas para siempre una vez. Nunca lo volvieron a intentar, así que seguí chupando felizmente día tras día. Si me hubieras preguntado por qué me gustaban tanto, no sé si habría tenido una respuesta genuina. Me encantaba todo de ellas. El crujido de los envoltorios, los colores brillantes, el palito de papel e incluso la sensación que producía el palito de papel mientras se disolvía lentamente en tu boca, mientras chupabas y lamías el caramelo azucarado en tu boca. A veces incluso masticaba el palito, asegurándome de obtener los últimos cristales antes de pasar a la siguiente piruleta. Tampoco era exigente con el tipo. Comía Tootsie Pops, Dum Dums, piruletas de chicle
e incluso tuve una con un escorpión dentro una vez. No fue nada espectacular, la verdad. Esta pasión continuó medida que crecía, durante el instituto y hasta la universidad. Estaba muy emocionado por la universidad y esperaba con ansias el nuevo comienzo que ofrecía. Al final de la primera semana me había sentado en un grupo sólido de amigos y nos habíamos coordinado para pasar el rato después de clase el viernes y ver películas, jugar, comer pizza y cualquier otra cosa que se nos ocurriera durante todo el fin de semana. Recuerdo prepararme para reunirme con todos los demás porque me esforcé mucho, quizás demasiado. Quería causar una buena primera impresión con mi nuevo grupo de amigos, porque no había sido muy popular en el instituto. Quizás incluso una parte de mí esperaba empezar a tener citas por fin. Cuando estaba a punto de salir, eché un último vistazo al espejo y sentí como si me hubieran abofeteado. Me veía bien, claro, pero algo no estaba bien y destacaba como un pulgar dolorido. Estaba comiendo una puta piruleta. Me había vestido como un adulto, pero dentro de ese disfraz de adulto en el espejo había un niño pequeño mirándome, chupando un trozo de caramelo como un niño. Sentí que mi mundo se derrumbaba sobre mí en ese momento y de repente me sentí como un niño que había creído en Papá Noel un poco demasiado tiempo. Era extraño, la verdad. Pensando en ello, me di cuenta de que nunca había visto realmente a adultos comiendo piruletas. Comían dulces de vez en cuando, pero sobre todo chocolate y cosas así. Pero una piruleta se sentía mal, infantil incluso. Asqueado de mí mismo, tiré la piruleta y me fui a reunirme con mis amigos. Este hiato duró la mayor parte de mi vida universitaria. Mi grupo de amigos resistió la prueba del tiempo y todos esperábamos graduarnos juntos. Nuestras reuniones de fin de semana se habían convertido en una rutina y siempre las esperaba con ansias. Una noche, mientras estábamos todos juntos viendo la televisión, alguien había comentado sobre los anuncios. No recuerdo exactamente qué dijeron. Algo sobre cómo eran demasiado aburridos en estos días. Y los anuncios de cuando éramos niños eran mucho mejores. Terminamos cayendo por la madriguera del conejo, buscando anuncios antiguos de nuestra infancia en YouTube. Finalmente, alguien mencionó el famoso anuncio ¿cuántas lamidas se necesitan para llegar al centro de un Tootsie Pop? Esto, por supuesto, llevó a una discusión demasiado seria sobre la forma correcta de comer una piruleta. La sala estaba sorprendentemente dividida. Alrededor de la mitad de nosotros chupaba una piruleta durante un rato, antes de aburrirse y morder el último trozo y masticarlo. La otra mitad, apodados puristas de la piruleta por sus oponentes, prefería saborear el caramelo, chupándolo todo el tiempo. En toda esta discusión, un pensamiento me golpeó como un camión. Nunca lo había considerado realmente. Toda mi vida antes de la universidad fui conocido por comer piruletas constantemente. En todo caso, probablemente por eso no era popular en el instituto, pero nunca había considerado cuál era la mejor manera o incluso qué manera prefería yo. Mirando hacia atrás, creo que hacía ambas. O no, tenía alguna preferencia. Sorprendentemente, no podía recordarlo.
Por segunda vez en la universidad sentí un cambio importante en mi vida. De repente me sentí como un barco que se había soltado de sus amarras, a la deriva sin propósito. Por alguna razón, esta noción me molestaba profundamente. De camino a casa, por primera vez en años, compré una bolsa de piruletas. No estoy seguro de si solo quería averiguar por mi propio bien cuál era la mejor manera, o si quería aclarar las cosas entre mis amigos. Todo lo que sabía en ese momento era que quería descubrir la mejor manera de comer una piruleta. Cuando entré en mi apartamento, me paré frente a la isla de mi cocina mirando la bolsa de Dum Dums. ¿Era esta la elección correcta? Había renunciado a las piruletas durante mucho tiempo y por alguna razón de repente se sentía mal volver a ellas. Se sentía como un tabú, como un adicto en recuperación que recae. Ignoré estas advertencias primarias que surgían dentro de mí y abrí la bolsa, saqué una cereza, no mi favorita, pero serviría. Desenrosqué el envoltorio donde se unía al palito de papel blanco y lo levanté de la cúpula cristalina de azúcar. El envoltorio había mantenido su forma e imitaba la forma redondeada de la piruleta. La piruleta misma brillaba roja a la luz de mi apartamento, casi llamándome. Sostuve el palito blanco con delicadeza y coloqué el caramelo en mi lengua. El caramelo seco se encontró con mi lengua húmeda y cerré la boca a su alrededor. Moví el caramelo sobre mis dientes y hacia mi mejilla para humedecerlo más con saliva. Mientras lo hacía, el chasquido del caramelo contra mis dientes evocaba sentimientos de calidez, como acurrucarse junto al fuego con una taza de chocolate caliente en pleno invierno. Giré la piruleta contra mi mejilla, la capa inicial de azúcar sólido finalmente cediendo a mi saliva, derritiéndose en mi boca. El sabor a cereza, mientras el azúcar recién licuado corría por mis papilas gustativas y bajaba por mi garganta, era casi eufórico. Sentí que mi boca se llenaba de saliva mientras continuaba empapando el caramelo, humedeciendo mi lengua y mejillas. Moví la piruleta hacia adelante, sosteniendo la bola redondeada de azúcar justo detrás de mis labios, chupándola lo suficiente para mantener su sabor rodando por mi lengua y hacia mi esófago. Tragué, el licor de cereza se filtró más profundamente en mi cuerpo, alcanzando a mi niño interior. Mis labios pulsaban hacia adelante y hacia atrás una y otra vez. Llevé la piruleta de nuevo sobre mis dientes y sobre mi lengua una vez más. Empujé la piruleta contra el paladar con la lengua. La piruleta se derritió lentamente mientras yo chupaba la mezcla de azúcar, con sabor a cereza y saliva, hacia mi estómago. El palito de papel blanco comenzó a deteriorarse, señalando que mi tiempo con la piruleta estaba llegando a su fin. El papel fuertemente enrollado del que estaba hecho el palito comenzó a deshacerse, desmoronándose y mezclándose con los líquidos de mi boca. Imaginé pequeñas motas de papel blanco en un mar de azúcar líquido rojo fluyendo por mi garganta, escamando los bordes carnosos a su paso, como una especie de purpurina de bajo presupuesto. Pronto me di cuenta de que el palito de papel había comenzado a sobresalir de la parte superior de la piruleta. El azúcar se había erosionado,
hasta que se parecía a un animal ensartado. El papel blanco atravesando limpiamente a su víctima, que ahora resumaba lentamente un líquido rojo y espeso con cada movimiento de succión que hacía. Pronto, el palito blanco fue todo lo que quedó, húmedo de saliva, una mancha roja. Era todo lo que quedaba de lo que una vez había sido una piruleta. Metí la mano en la bolsa, cerveza de raíz y hora de una nueva estrategia. Desenvolví la piruleta, notando que esta vez el envoltorio estaba considerablemente más plano que el primero. El aroma herbáceo llegó hasta mi nariz, mientras me llevaba la piruleta a la boca. De repente, una imagen irrumpió en mi mente, como una granada aturdidora mental. Visto desde fuera, esto era ridículo. Aquí estaba yo, un adulto hecho y derecho, de pie en mi cocina solo en medio de la noche, chupando una piruleta como si fuera una experiencia religiosa. ¿Y para qué? Para averiguar la mejor manera de comer una piruleta, me burlé de mí mismo. Era infantil. Tiré la piruleta y el resto de la bolsa junto con ella. Por ridículo que parezca, estaba orgulloso de mí mismo por haber superado lo de las piruletas de una manera extraña. Me sentí como un niño que finalmente deja atrás su manta de la infancia o su osito de peluche que había estado muy desgastado. Con ello vino una confianza y una vida social recién descubiertas que no estaba dispuesto a perder. Sin embargo, me sorprendió lo difícil que sería resistir mi impulso de volver a las piruletas. Mis amigos continuaron su debate durante mucho tiempo, y cada vez tuve que reunir cada gramo de fuerza de voluntad que tenía para soportar la conversación. Me sentía atrapado, porque sabía lo ridículo que sonaría si les contaba por lo que estaba pasando. Un día, mi amigo y yo estábamos en clase cuando noté que me estaba mirando fijamente. ¿Qué? ¿Qué quieres decir con qué? ¿Por qué me estás mirando? ¿En serio? Sí, ¿por qué me estás mirando? Me miró fijamente y pude notar que intentaba contener la risa. Te estoy mirando porque estás literalmente devorando ese bolígrafo. Soltó, riendo. Miré hacia abajo, mi bolígrafo brillando de saliva. Lo había estado chupando inconscientemente. Oh, mierda. Ni siquiera me di cuenta. Los exámenes finales deben estar estresándome más de lo que pensaba, dije, riendo nerviosamente. Recé para que él también lo dejara pasar, y por suerte nunca dijo nada más al respecto. Sin embargo, esta no sería la última vez que lucharía con mi obsesión. No mucho después, el debate sobre la mejor manera de comer una piruleta entre mis amigos llegó a su punto álgido. Un viernes, alguien entró y dejó caer una gran bolsa de Tootsie Pops sobre la mesa triunfalmente. Muy bien, todos tomen uno. Vamos a resolver esto esta noche, dijo. Estaba bromeando, pero todos parecieron disfrutar del azúcar esa noche. Al principio me las arreglé bastante bien para evitarlas, pero el alcohol fue erosionando lentamente mi fuerza de voluntad y finalmente cedí. Tomé una, después otra y otra. Se sintió tan bien simplemente dejarse llevar y volver a mi infancia. Cuando llegó el momento de volver a mi apartamento la mañana siguiente, nadie quería llevarse las piruletas a casa. Alguien me preguntó si las quería y dije que sí instintivamente, dándome cuenta demasiado tarde
de lo que había aceptado. Atrapé la bolsa mientras me la lanzaban, aturdido por mis propias acciones. Dejé caer la bolsa sobre mi isla cuando llegué a casa y la miré fijamente. Me dije todas las mentiras que pude. Tal vez simplemente las escondería, tomaría una de vez en cuando, o tal vez podría tomar algunas ahora e ir dejándolas lentamente hasta que no sintiera el deseo ardiente de tenerlas. Todo era inútil. Estaban de vuelta y yo era impotente contra ellas. Agarré la primera de la bolsa, chocolate. Irónico, considerando que el interior era de chocolate. Me metí la gran bola de azúcar en la boca. Sabía que esta duraría más que el dum-dum de cereza que había comido antes. Dejé que el ambiente húmedo de mi boca suavizara y ablandara el caramelo. Mientras lo movía hacia mi mejilla, mi cara se distendió para acomodar la masa. El tamaño del Tootsie Pop hizo que mi piel se estirara tensa sobre él, sintiéndose casi como si estuviera a punto de rasgarse. Comprimido entre mis dientes por un lado y la piel tensa de mi mejilla por el otro, el sabor a chocolate era exprimido de la piruleta, la alegría reemplazando al miedo. Las bolsas de aire que se habían formado en el azúcar cristalizado se convirtieron en bordes afilados, clavándose en la suave pared carnosa de mi boca. Pronto, el exterior duro dio paso al interior de chocolate más suave y tierno, como el premio al fondo de una caja de cereales. Estaba aquí. La recompensa por todo mi arduo trabajo estaba a solo unos momentos de distancia. O podría ser mía ahora. La impaciencia se apoderó de mí mientras colocaba el caramelo entre mis dientes. Apreté los dientes hasta que el caramelo comenzó a fracturarse como el vidrio. Hubo un fuerte crujido que resonó mi cráneo y casi me hizo pensar que me había roto un diente. Fragmentos afilados se deshicieron en mi boca, clavándose en mi lengua y encías. Mientras tanto, el interior suave de la piruleta era aplastado entre mis dientes. Cuando fui a morder de nuevo, el chocolate similar al alquitrán se succionó a mis dientes, casi amenazando con arrancarlos de mis encías. Mientras sacaba mis dientes del chocolate suave, pude sentir un suave estallido cuando fueron liberados de sus captores. Mordí de nuevo el chocolate más suave, más tierno que antes. Al menos lo fue, hasta que sentí el crujido de un fragmento de cristal de azúcar que se había mezclado con el chocolate alquitranado, creando un choque de texturas. El azúcar triturado se mezcló con el chocolate para crear una sustancia que se sentía como arena mezclada con Play-Doh. Finalmente, esto dio paso a una sustancia espesa, pero mayormente líquida, y coloqué el palito entre mis dientes frontales, arrastrándolo a través de ellos, raspando hasta el último trozo de chocolate en mi boca. Saqué el palito de mi boca y lo tiré a la basura. Quizás una hora después, la bolsa estaba vacía. Estaba de pie en mi cocina, con saliva y chocolate bordeando mis labios, mi boca en carne viva por el azúcar y el caramelo dentado. Necesitaba más. Fui a la tienda más cercana, recogí un montón de piruletas del estante y corrí a casa. Abrí la primera bolsa y la volqué en el mostrador. Estaba completamente obsesionado probando diferentes combinations de
morder, lamer, chupar y todo lo demás que se me ocurría para averiguar la mejor manera de comer el caramelo que tenía delante. Creo que perdí el primer diente cuando intenté morder una piruleta inmediatamente sin mojarla primero. La sangre ayudó a ablandar el azúcar aún más rápido, lo cual era un nuevo enfoque que no había considerado previamente. El azúcar se mezcló con la sangre para crear una textura espesa, casi gelatinosa, que era más fácil de tragar. Mientras continuaba, la sangre de mi diente roto enmascaraba mi lengua sangrante, que había sido frotada hasta dejarla en carne viva por lamer repetidamente los caramelos duros y granulosos. Para cuando me di cuenta, mi lengua era poco más que un muñón en mi boca. Como la mancha en el palito de una piruleta, el pequeño muñón era la única indicación de que alguna vez había habido una lengua en mi boca. Había terminado unas 2 bolsas y media, pero continué, dependiendo únicamente de chupar y masticar los caramelos. Mi lengua había sido una debilidad, una herramienta endeble para distraerme de un enfoque mejor. La ausencia de una lengua proporcionaba significativamente más espacio, permitiéndome meter fácilmente 2, a veces incluso 3 piruletas en mi boca a la vez. Esto no solo me permitía consumir más piruletas, sino que también proporcionaba combinaciones de sabores que nunca había considerado: cerveza de raíz y chicle, manzana verde y piña colada, refresco de crema, frambuesa azul y ponche de frutas. Eran todas increíbles y tenía tantas que probar ahora. Al final de la 6ª bolsa habían pasado incontables horas y había perdido la cuenta de cuántos dientes se habían roto en el proceso. Alrededor de la bolsa número 9, la realidad se impuso. La boca latía y palpitaba con un dolor inimaginable, y también mi estómago. Pensé que iba a vomitar, pero no lo hice. No puedo. Puedo sentir la sangre espesa mezclándose con el azúcar y corriendo por mi garganta, dulce y cobrizo a la vez. Oh Dios, es tan dulce, dulce y pesado en mi estómago. Puedo sentir el fluido subiendo en mi estómago. No hay mucho espacio, puedo sentirlo. Oh Dios, puedo sentirlo subir. No solo en mi estómago, no. Los fluidos han empujado más allá de mi estómago. Se han abierto camino hasta la parte inferior de mi garganta. Mientras la sangre drena de mi boca, mi garganta se llena lentamente. Lentamente está subiendo por mi garganta, cubriendo las paredes de mi interior. Oh Dios, ¿qué he hecho? ¿Qué hice? ¿Qué hice para terminar así? Me voy a ahogar en mi propia sangre, lo sé. Es solo cuestión de tiempo antes de que la sangre comience a desbordarse en mis pulmones. Oh Dios, voy a morir, y todo es mi culpa, todo por un estúpido y puto caramelo. Oh Dios, voy a morir. Mi garganta se está agarrotando. Puedo sentir mis pulmones llenándose. Voy a morir. Y todo lo que puedo pensar es que todavía no lo sé. Todavía no lo sé. No sé cuál es la mejor forma de comer una piruleta. Nunca lo sabré. Es todo lo que quería y ahora nunca lo sabré. Nunca lo sabré y me voy a ahogar en mi propia sangre. Nunca lo sabré.